Dialogando con el padre Raúl Sánchez, creo que todos aquellos que manejan la apologética se saben de memoria el texto de Mateo 16:18. Hace parte de ese texto que se proclamó en la misa de hoy, jueves 5 de agosto, que es Mateo capítulo 16, verso 13 al 23. Pues uno se pone a leer ese texto y lo compara con todo el transcurso de la historia hasta los días de hoy, o hasta el día de hoy, y uno ve que se ha cumplido eso que aparece ahí en Mateo 16:18. ¿Qué dice ese versículo? A ver, 16:18 en adelante dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a explicar entonces, porque desafortunadamente, pues los hermanos cristianos no católicos nos dan una garrotera a nosotros, dando unas explicaciones de que Pedro no es Pedro, que Pedro es piedrita, y entonces que cuando Jesucristo le dijo, edificaré mi iglesia, entonces que Jesucristo dijo así, edificaré sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, se inventa un montón hasta de gestos, cosas que no aparecen. Yo simplemente observo, es a través de la historia, si eso es cierto o no. A ver, Jesucristo aparece, edificaré sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. A ver, ¿cómo se llamaba Pedro? ¿Pedro se llamaba Pedro? No. ¿Cómo se llamaba? Simón. Y dice, tú eres Pedro, o sea, piedra. Le cambia el nombre. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. A ver, vamos a mirar. Esto lo dijo en el siglo I, año 30 y algo. Edificaré mi iglesia. Hoy en día usted sabe que existen muchas iglesias. Iglesias pentecostales, iglesias adventistas, iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues uno mira la historia y uno va a ver si en el siglo I había adventistas, pentecostales, rosacrucistas, metodistas, anglicanos, no existían esas iglesias. ¿Y por qué sabemos eso? Simple porque no existe dato alguno que así lo refiera. No existe nada arqueológico, no existe un documento, no existe un papiro, no existe nada, ni arqueológico, ni documentario, no, que nos pueda decir que eso fue de esa manera. No existe. No existe un testimonio, no existe absolutamente nada. Las iglesias protestantes, las iglesias cristianas no católicas empezaron a pulular después de avanzadito del siglo XVI, más o menos después del siglo de 1517 en adelante fue que empezaron a salir iglesias. Entonces, cuando Jesucristo dice, edificaré mi iglesia, ¿de qué iglesia se estaba hablando? Pues de la católica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Pedro, es decir, al Papa, y el Señor le dio unas llaves, es decir, algo simbólico, le dio unas llaves. ¿Para qué? Para abrir, ¿para qué son unas llaves? Para abrir y cerrar. La llave del reino de los cielos, no la llave de una casa, sino le dio potestad, le dio autoridad para abrir, para cerrar. Y lo que haga aquí se entiende allá. Las iglesias cristianas no católicas tienen papa, tienen un primado, tienen un Pedro. No. Yo me pregunto, hermano cristiano no católico, sin entrar en polémicas mayores, dígame una cosa. ¿Usted por qué dice que es la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó, la que está ahí en Mateo 16:18? Si lo dice es porque debe tener pruebas. Eso no es simplemente decirlo y dar una explicación, una interpretación.
porque interpretaciones puede haber muchas. Por eso hay tantas iglesias protestantes que con la misma Biblia tienen diferentes interpretaciones frente a un mismo texto. La prueba está que si usted habla con un bautista, ellos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera por esto, porque la Biblia así lo dice. Hable con un metodista y le va a decir lo mismo. Ya hable usted con un presbiteriano y le va a decir lo mismo. Ya hable usted con un pentecostal y le va a decir lo mismo. En ese mismo texto, todos se dicen, esa es la iglesia nuestra. Esa es la iglesia nuestra. Y en Pentecostés, todos dicen, con la misma Biblia, dicen lo mismo y tienen diferente origen estas iglesias. Vemos que aquí nosotros siempre hemos tenido un pontificado, siempre hemos tenido a Pedro dentro de la iglesia. Y a ese Pedro se le ha dado potestad. Y esa iglesia es de Cristo Jesús. Las otras iglesias son de L.G. White, John Smith, Enrique VIII, otros grupos, Edir Macedo. Entonces, creo que nosotros, si somos sensatos, pues miramos la historia. Si usted, querido hermano, cristiano no católico, dice que usted viene desde Cristo Jesús, pues esa afirmación la tiene que corroborar. No con una interpretación bíblica, sino con pruebas, además. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. No solamente con una interpretación bíblica, sino con una sustentación de esa interpretación a nivel histórico. Desde aquel momento de Pedro para acá, tenemos la lista de todos los papas. Desde aquel momento para acá, tenemos los escritos, ¿no?, de todos los papas. Desde aquel momento para acá, siempre la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, ha tenido un primado, un papa. Tenemos los huesos del Papa en la Basílica de San Pedro. Es decir, que tenemos no solamente una interpretación bíblica, sino que tenemos cómo sustentar esa interpretación bíblica con documentos, no solamente arqueológicos, sino documentarios, papeles. No podemos aceptar simplemente una afirmación basada en una interpretación bíblica, porque eso da para mucho. Por eso cuando uno le pregunta a un bautista, muéstrame el origen, tu conexión de lo que tu iglesia ora con el siglo I. Y eso tiene que haber unas pruebas serias, contundentes, no ficticias. Ninguna iglesia de las que existen ahora, inclusive aquellas que llaman no denominacionales, puede hacer conexión con Cristo Jesús, su iglesia del siglo I, año 30 y algo. Ninguna. ¿Por qué? Porque lo tiene que demostrar. Nosotros lo podemos demostrar, la Iglesia Católica tiene que demostrarlo, no con interpretación bíblica, sino con documentos. No solamente arqueológicos, sino con escritos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.